Bueno, pues muy buenas tardes. Les queremos dar la bienvenida a este acto que abre el programa de la Semana Cultural de Celsa y que se va a prolongar hasta el domingo 12 de septiembre. Saludamos también tanto a quienes están en la sala como a quienes siguen el acto a través de la página de Facebook del Ayuntamiento de Celsa. Y antes de meternos de lleno propiamente en lo que va a ser esta tarde cultural alrededor del barrio Morisco, les quiero presentar a la alcaldesa de Celsa, a Isabel Álvarez, que les va a dirigir unas palabras. Nada, muy buenas tardes. Simplemente, pues bueno, dar la bienvenida, agradeceros estar hoy aquí en esta tarde de viernes. Para mí, pues es un honor tener pues todo este elenco de invitados y poder pues presentar hoy estas jornadas de urbanismo y arquitectura del barrio Morisco. Bueno, yo creo que el barrio Morisco, pues todos lo conocéis y que a todos nos trae recuerdos, quien más quien menos se ha criado por allí o tiene algún familiar. Yo creo que es un barrio que todos llevamos en el corazón. Entonces, pues bueno, se han ido haciendo distintos esfuerzos a lo largo de los años, pero yo creo que tocaba ya pues profundizar y quizás hacer una rehabilitación un poco más a fondo. Es lo que se ha hecho durante este año y medio, casi 2 años ya, desde que empezamos. Se ha podido hacer esta rehabilitación gracias a una subvención de la Unión Europea de casi 100.000 euros. Y bueno, un poco pues el objetivo era pues poner en valor el barrio, ponerlo bonito, intentar adecentarlo dentro pues de lo posible. Y pues viendo fotografías de hace un tiempo, pues yo creo que la mejora, el cambio es evidente, ¿no? Y bueno, y yo creo que pues da gusto no ir a pasear por allí. Entonces, bueno, pues contentos del resultado. Espero que vosotros como vecinos de Celsa también lo estéis y sobre todo que disfrutéis del barrio y que, pues bueno, ya que por desgracia hemos sido un pueblo que, pues bueno, por avatares, por circunstancias, quizás no hemos sabido conservar o no hemos podido conservar todo el patrimonio histórico que hemos ido teniendo, pues por lo menos lo que ahora nos queda, que no es poco, intentar cuidarlo e intentar que no se pierda. Y bueno, y con esto ya concluyo. Simplemente dar las gracias a los ponentes, dar las gracias también a Esther, de corazón a todos, gracias. Y yo creo que, pues bueno, que os dejo en muy buenas manos, va a ser una tarde muy interesante. Así que, gracias. Vamos al lío. Hoy vamos a hablar esta tarde aquí de una de las más importantes señas de identidad, como comentaba Isabel, de Celsa. Es su barrio Morisco. Calles, cubiertos, construcciones que nos llevan a otra cultura y a otra época y que convierten a Celsa en un municipio único en Aragón. Las personas que hoy me acompañan en el escenario tienen mucho que decir sobre este tema, porque cada uno de ellos lo ha estudiado, lo ha mirado o lo ha sentido. Ellos nos van a ofrecer hoy su visión de esas calles que ustedes conocen bien, que son su casa, donde han pasado muchos momentos de su vida y también las personas que quieren. Y en primer lugar tenemos que saber bien de qué estamos hablando. Eso nos lo va a contar Javier Peña, se lo presento. Javier Peña Gonzalvo es natural de Zaragoza y nieto de celsanos. Es arquitecto de profesión, aunque está jubilado ya desde 2018. Está dedicado profesionalmente desde los 80 a la restauración de la arquitectura mudéjar. Entre otros muchos trabajos, ha sido el arquitecto responsable, por ejemplo, de la restauración del Piquete, de la antigua iglesia parroquial de Quinto, que hoy es Museo de las Momias, como saben. Pero sus estudios sobre el trabajo de los artesanos mudéjares le ha hecho defender la tesis de que hay edificios en Aragón que no lo son. Es decir, que no están hechos después de la reconquista por musulmanes conversos, sino que son anteriores. Para ello ha acuñado la palabra zagrí, para designar este arte por ser el de Sagr o la Marca Superior, que es el territorio del Valle del Ebro regido por Zaragoza. Pueden encontrar sus investigaciones en numerosas publicaciones, como por ejemplo en la cultura islámica en Aragón, también sobre Calatayud o la Torre de San Pablo de Zaragoza, mausoleo de los Tuchibíes. Actualmente está inmerso en dar forma científica a estas investigaciones de las que le estoy hablando, mediante la tesis doctoral Arquitectura de ladrillo y yeso de Zaragoza, en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, y hoy, como les digo, viene a hablarnos del barrio morisco de Celsa.
Me gustaría también presentarles a nuestro segundo invitado, más que nada porque son compañeros, se conocen mucho, son compañeros de batallas, y así para que si en un momento dado le apetece intervenir o esto, que se sienta libre de hacerlo, y para que ya ustedes sepan quién es. Les hablo de Jaime Carbonell Monguilán, que como les digo es compañero de fatigas de Javier. Ellos dos, junto con José Miguel Pinilla, que también está en la sala, forman el grupo Cazadores de Zomas, por su empeño en rescatar zomas, que son los alminares, entre el nutrido grupo de las Torres Mudéjares aragonesas. Jaime Carbonell es natural de Tauste, es arquitecto técnico de profesión. En el ámbito profesional cabe destacar su intervención en la dirección de múltiples restauraciones de patrimonio arquitectónico aragonés. Y en el literario tiene en su haber además numerosas publicaciones, muchas de ellas editadas por la Asociación Cultural Empatía de Tauste, entre las que destaca el trabajo titulado Tauste en los siglos IX del XI al XIII, que fue premiado en 2008 con la beca de investigación Villa de Tauste. El descubrimiento de extraños detalles en la Torre de Santa María de esa localidad zaragozana lo llevó a la conclusión de que no pudo ser construida en el ámbito de la arquitectura mudéjar, en la que siempre se la había catalogado, sino que realmente se trata que esa torre de Tauste de una construcción mucho más antigua. La continuación de sus investigaciones en la misma línea dio como fruto el hallazgo de una importante necrópolis islámica en la zona del Ensanche, en el casco urbano de Tauste, que ha resultado ser, junto con la de la Plaza del Castillo de Pamplona, el enterramiento más antiguo de todos los datados por métodos radiocarbónicos en la península ibérica. Además del dato relevante de que aquella gente enterrada, en su mayoría, no procedía de tierras lejanas, sino que se trataba de población autóctona que había nacido allí y que siempre había habitado en el Valle del Ebro. Es creador además Jaime Carbonell del blog Taustezagri, con más de un centenar de artículos, todos ellos relacionados con la huella andalusí en el Valle Medio del Ebro. Y en un terreno más literario, Jaime Carbonell ha publicado también recientemente El alminar de Tabús, dentro del género de la novela histórica, una historia enmarcada en una época tan fascinante como desconocida en Aragón. Comenzamos entonces la charla de Javier Peña, en la que, como digo, Jaime, si te apetece, puedes participar. Javier, cuando quieras. ¿Se me oye bien? Sí. ¿No se acopla? No, pero se lo apagamos un poquito, encenderlo de aquí. Y cada vez que interrumpamos, lo apagamos. Bueno, no sé si se oye, ¿verdad? Esta foto es una foto del año 33, que estaba en casa, a ver, así mejor, que es una vista de la plaza tal y como estaba originalmente, cerrada por el lado que mira a la carretera, y el edificio que cerraba la plaza era la Casa de la Villa, que ahí se ven que están los balcones con el reo de sol, y es una imagen tradicional del pueblo que, por desgracia, es una de las cosas que se ha perdido, aunque afortunadamente, por otro, Gelsa conserva bastantes elementos de su historia arquitectónica y urbanística. Yo voy a hablar un poco de varias reflexiones que me he hecho sobre, empezando por el nombre. Gelsa, parece que todo el mundo está de acuerdo que el nombre procede de la antigua ciudad romana de Kelse, que era una ciudad de los edetanos, ceteís, que en lengua celta, que es la que hablaban esta gente, y que no sabemos dónde estaba. Siempre se ha dicho que como las ruinas romanas de Velilla, en un momento determinado se llama la colonia Julia Victis Kelsa, pues que allí mismo es donde estuvo la antigua ciudad celtíbera o sedetana de Kelse. Pero parece un poco ilógico que si allí estaba la ciudad de Kelse, el nombre lo herede no el pueblo de Velilla, que está allí mismo, sino un pueblo que está a 4 o 5 kilómetros. Por lo tanto, yo pienso que seguramente Kelse
estuvo en un sitio más cercano a la actual Gelsa. Bien puede ser en... No sé si... Esto marca... Sí, pues para que tenéis menos 20. Hay varios sitios en el entorno de Gelsa que pudo estar la ciudad sedetana de Helse, que uno de ellos es... Uno sería en las Heras, puesto que es un sitio que está en alto, que suelen solían estar este tipo de ciudades, y está muy próximo al casco antiguo de Gelsa. Otro pudo ser también aquí próximo, en las ruinas de Matamala, que es un nombre árabe. Matamala es la finca de Malek, que era un nombre propio, e incluso pudo ser el Chiquete de Quinto, que cuando se ha hecho la restauración, se hizo la excavación arqueológica y debajo del nivel islámico aparecieron restos de época prerromana. En cualquiera de los casos, en un momento determinado, ya en época andalusí, se siente la necesidad de abandonar la antigua ubicación en una zona en alto y ponerse más cerca del río y de la zona de huerta donde se cultiva, donde están los principales cultivos, y es cuando se ubica Gelsa en el sitio actual, en el emplazamiento actual. Hay que ver que está relativamente cerca del río, y es que un aspecto poco divulgado de la actividad de Gelsa es que era uno de los principales puertos de la ruta navegable del río Ebro, que ha estado operativa hasta el siglo XX, que aún no había navegación en el Ebro. Entonces, entre Zaragoza y Tortosa, los principales puertos eran Miravet, en la provincia de Tarragona, y Rueda, junto a Escatrón. Pero Gelsa era también uno de los principales puertos del río, donde hacían escala para pernoctar las numerosas embarcaciones que surcaban por el río. Finalmente, el nombre, ahora sabemos que la ciudad de Helse era de tipo celta, no era ibérica, como se había dicho hasta hace unas décadas, y yo me pregunto que si Helse viene de la raíz celta, de ahí de la palabra celta, que en griego y en latín es kelta, o sea que suena muy parecido, y que se traduce como elevación o lucha. Bueno, es una cosa que dejo ahí. Después de la conquista de esta parte de Aragón, el Valle del Ebro, por parte de Alfonso I el Batallador, pues era una época en la cual convenía, por el sistema feudal, que es el que existía entonces, convenía que la población se quedase, con lo cual los reyes de Aragón facilitaron que toda la población musulmana que había anteriormente pues se quedase de aquí, que no migrase hacia el sur de España, que seguía siendo ya el imperio musulmán, y propició legislación para que se quedasen. Por esta razón, en la mayor parte del Valle del Ebro, sobre todo al sur del Ebro, que es todos estos pueblos que están señalados en el plano de Aragón, estaba concentrada la mayor parte de la población islámica de Aragón. Queda en esta zona del valle, de la parte central de Aragón, el 50% de la población por lo menos era musulmana, y convivían perfectamente musulmanes con cristianos. Este pueblo era musulmán, Pina y Quinto y Ibería eran cristianos, y Alforje y Alborge y Sástago eran musulmanes, y no había ningún tipo de diferencia, ya pertenecían a los señores feudales. Gelsa pertenecía al barón de Quinto, y el barón de Quinto era señor tanto de cristianos en Quinto como de musulmanes en Gelsa o en La Zaida. La mención más antigua que hay de Gelsa es del año 1288, cuando Alfonso II dona el castillo de Gelsa, es decir, que Gelsa era un castillo en la Edad Media, posiblemente en la antigua ciudad ibérica, que pudo estar en las Heras, a don Blasco de Aragón, que es el primer conde de Sástago.
Después perteneció a la familia Luna, que era una de las familias más importantes de Aragón, incluso una de las reinas de Aragón era María de Luna, y a partir del año 1431 todo ese territorio, junto con Quinto y el pueblo de alrededor, pasa a Alfonso V de Aragón, vende ese territorio a Juan de Funes, que es el primer barón de Quinto. Y ya va a ser de la baronía de Quinto hasta el siglo XIX, pero variando el título, es decir, los barones de Quinto en un momento determinado son condes de Sástago, en otro momento, a partir de la expulsión de los moriscos, son marqueses de Osena, en el 19 eran condes de Montijo, y todo este tipo de personas de la nobleza están relacionados con Gelsa. En 1785 Gelsa adquiere la bendición de Villa. ¿Qué pasa? Bueno, los musulmanes que había en Gelsa no eran, como ha explicado antes en la presentación, los musulmanes de Gelsa no eran moros que han venido de Arabia o desde el norte de África a repoblar Aragón, sino que son la antigua población hispano-musulmana que había hasta el siglo VIII, cuando llegan los musulmanes. Pues esta población se queda en donde vivían y se convierte en al-Islam. Es decir, que la población mudéjar que había aquí en Gelsa hablaban lo mismo y tenían el mismo aspecto racial que sus vecinos de Quinto de Villa. Pero en un principio, después de la conquista de Alfonso I de Aragón en 1118, los que no se quieren quedar aquí en Aragón y emigran, una parte considerable de ellos, a través de la familia Banuganía, van a parar a Iquiquilla, que es la actual Túnez, y allí fundan la ciudad de Testur, que es una de las ciudades turísticas más importantes actualmente de Túnez, que es la fotografía a la derecha, que tiene un urbanismo muy similar al de aquí de Gelsa, con calles del mismo tamaño, muchísimos cubiertos, etcétera, pero con la diferencia que aquí las casas son blancas, tapiadas de yeso, y allí son de ladrillo con una decoración muy similar a lo que nosotros conocemos como arquitectura mudéjar. ¿Qué pasa con los gelsanos de 1610? Pues se ven obligados a emigrar de aquí porque son expulsados por el rey Felipe II de Aragón, que era tercero de Castilla, defendiendo un poco los intereses de los castellanos, que les interesaba esa expulsión, no así a los aragoneses, que la nobleza aragonesa se opuso a esta expulsión, pero no pudo hacer nada y se fueron. Entonces estos emigran a una región que está en el centro de Túnez, que es el valle del río Millerda, y la arquitectura que hacen es muy similar a la arquitectura que hay aquí en Aragón hasta el siglo XVI. Entonces aquí abajo vemos a la derecha un pueblo de esa comarca de Millerda, que llama así el mismo nombre, que veis que tienen las casas pues, de tapial y mampostería y las cubiertas con tejados de teja. Allí en Túnez no es habitual, aquí las casas se cubren con azoteas, no tienen tejados. Y la capital de ese valle, que es la ciudad de Testur, la mezquita mayor, es este edificio de aquí abajo a la izquierda, que si no dijésemos que no estoy diciendo que eso es Testur, cualquiera pensaría que eso es un claustro del convento de Quina o de cualquier edificio de la zona de aquí de Aragón. Incluso la torre, que es de aparejo destruido, concertado, pues es muy similar a las torres que podemos encontrar en Aragón. De hecho, esta mezquita, la mezquita mayor de esta ciudad, lo plano, que es el planito de arriba, la foto de arriba a la izquierda, el mihrab, que tiene una decoración clasicista, es un edificio del barroco aquí en Aragón. Veis que viene en el frontón del mihrab, viene una inscripción que pone que esa mezquita la construyó Muhammad Valencia Azari Atesturi, es decir, Mahoma Valencia, el aragonés, el de Testur. Esto es el plano de Gelsa, el casco antiguo. Y en primer lugar vemos aquí arriba a la derecha la zona inundable de un retorno de 50 años.
Entonces se ve que cuando se fundó Celsa está en la parte ya inundable, pero no tan inundable, porque al fin y al cabo la mitad del casco viejo se queda libre de estas avenidas extraordinarias y tiene que ser una riada muy densa que corre cada 2 años para que inunde todo el pueblo. Entonces la ubicación aquí en donde está es que está muy cerca del Ebro, a solo 500 metros de la plaza, que es en esa zona es donde estaba el embarcadero que ya funcionaba en época romana. En el plano he señalado en rojo la ubicación de la Casa de la Villa, que cerraba la plaza, que cerrada como estaba anteriormente, el espacio queda más acorde con lo que es una plaza mayor. La planta de Celsa es una planta ovalada, que es un tipo de planta que es muy habitual en ciudades de origen persa, que por ejemplo la famosa ciudad de Bagdad, cuando se fundó, pocos saben que esa ciudad era de planta perfectamente circular y con una estructura geométrica muy meditada. En el caso de Celsa, pues bueno, pudo haber un recinto protegido con algún muro y básicamente consta de la plaza que está aquí con la mezquita Alhama o la mezquita seca, como la llamas, es una mezquita, y 2 calles importantes, una que sale de la plaza y otra en cruz, que es la calle de los Cubiertos, que esas 2 calles estructuran el casco antiguo. Luego hay una serie de replacetas, como la de la Dula o la de los Mundos, bueno, los Mundos están aquí, y otras plazas que conforman el espacio. ¿Por qué están los Cubiertos? Bueno, todo esto se procede de que el urbanismo en las poblaciones andalusíes tienen un origen muy diferente que las poblaciones occidentales. Allí, en las poblaciones andalusíes, predomina el derecho privado sobre el urbanístico. O sea, tú ahora quieres edificar alguna cosa que invada la calle y el ayuntamiento no te lo permite porque hay unas normas urbanísticas que no te permiten. Y esto ha sido así desde siempre. En cambio, en la sociedad andalusí, que se rige por un tipo de derecho concreto, que es el derecho maliquí, que es una de las múltiples vertientes que tiene el derecho islámico, el urbanismo va surgiendo, depende de la intensidad de la ocupación que hay de las calles. Celsa, por ejemplo, sabemos que en el siglo XV tenía 90 casas, pero en cambio ya en 1610, en el momento de la expulsión, había 300 y pico casas. Ese salto, no sabemos si responde a un error o qué, pero posiblemente es porque por la navegación sobre el río o porque había unas circunstancias económicas que lo permitían, había crecido la población. Entonces, los vecinos, y yo tengo ahora que tengo 2 o 3 hijos y necesito ampliar la casa para que quepan todos, pues se ponen de acuerdo con los vecinos y ocupan una calle que la cierran y de ahí surgen las calles o adarves que no tienen salida o hago casa encima de la calle. Eso no es lo habitual en una población cristiana, pero sí en una islámica como Celsa. Entonces, la estructura urbana parte de la plaza, y de la plaza hay dos partes importantes que surgen de la plaza. Uno, la calle Mayor, y otro, los Cubiertos. El barrio de los Cubiertos, a mí no me gusta el barrio morisco porque los moriscos es un momento de la vida de los musulmanes entre el año 1526, que son obligados a convertirse al cristianismo, y a partir de entonces les llama moriscos hasta 1610, que son expulsados. En cambio, desde 1526 hasta el siglo VIII o IX, que es cuando se pudo fundar Celsa en este sitio, la población que había aquí era andalusí, era zahrí, era tajarina, como se dice en el romance según Cervantes, y por eso yo prefiero llamar el barrio de los Cubiertos antes que el barrio de Morisco. Bueno, pues entonces, ya digo, está el casco, la parte más antigua de Celsa, que es la zona del barrio de los Cubiertos, y la calle Mayor
es un ensanche que sube hacia el monte, hacia la antigua posible ubicación del castillo y conforman esto. Entonces, la calle Mayor sale de la plaza, debajo del palacio, del Barón de Quinto. Este palacio posiblemente es una reforma del siglo XIX y yo pienso que tenía un piso más y estaba rematado, como todos los palacios aragoneses, con una falsa que hacia el exterior tenía la típica arquetes de la última planta. La calle Mayor parte de la plaza bajo un cubierto, había otro cubierto en esta zona más o menos donde está sacada la foto de la rueda de la derecha, y luego ya la calle Mayor sube recta hacia, bueno, una curva, pero sube recta hacia el monte. Esa arquitectura que hay, sobre todo en la calle Mayor, que también en los cubiertos, es una arquitectura muy sencilla que no ha sido valorada, pero ha habido personas que han estudiado este tipo de arquitectura, en este caso en la arquitectura popular del Valle del Ebro, del arquitecto Guillermo Llanegui, que valora la simplicidad y la austeridad de la composición de las casas, que son de mampostería o de tapial de yeso y con un simple rafe de media caña y bueno, poco más que decir, es una construcción muy sencilla y en la simplicidad está la belleza que tiene este tipo de arquitectura que apreciamos tan poco. El barrio de los Cubiertos, bueno, estas son fotos de Susana Tolosana. El barrio de los Cubiertos pues tiene este tipo de arquitectura que todos conocemos, lo que me he explicado antes, de un urbanismo muy orgánico que va ocupando el espacio, que deja espacios. Por ejemplo, la casa de la Dula viene del árabe dola, que significa turno. Bueno, pues es porque aquí pues, la gente que tenía unas cuantas ovejas, junto con otros vecinos, se concentraban aquí y por turno las sacaban al monte, ¿no? A pastar. Y, bueno, esta es la de abajo, de las casetas que hay aquí. Y son todas casas de tapial de yeso o de mampostería. Aquí, en este cubierto, se ve cómo era la obra original y cómo estaban antiguamente las casas, que no estaban blanqueadas, estaban con el yeso, que es el color crema, el color bastante agradable, y generalmente si eran de tapial, pues lo dejaban visto. El tapial está presente en todas las construcciones del Valle del Ebro y sobre todo los castillos que defendían la ciudad de Zaragoza, como este de Alfajarín, que es todo de tapial de yeso. Y en estas últimas obras que ha explicado la alcaldesa, que se han hecho últimamente de acondicionamiento del patio de los Cubiertos, pues nos hemos encontrado con el interés de que debajo del lucido más reciente, al desprenderlo porque estaba suelto, ha aparecido la fachada que había antigua. Entonces esta fachada antigua era también de yeso y estaba decorada con un dibujo formando como sillares falsos que se llama en latín opus quadratum, es el nombre que se emplea para esto, que es lo que está por aquí. Si luego ven debajo de este cubierto, lo verán que esta decoración que ha aparecido en dos sitios más, que luego se ha ocultado, y luego incluso también en esta misma casa aparece sobre el yeso otro tipo de decoración, de opus quadratum, pues haciendo dibujos con raciados con la herramienta que se hace con este disco. Este tipo de decoración del opus quadratum que ha aparecido ahora en el casco viejo de Gelsa es muy poco corriente en el Valle del Ebro. En cambio es más fácil verlo en la zona de la comunidad de Calatayud, comunidad de Daroca, en las comarcas del sistema ibérico es más habitual. Entonces, por ejemplo, este palacio aquí arriba, que es el Palacio de Villa Antonia, que está a punto de caer, es una manzana completa de Calatayud, pues debajo de la decoración del siglo XIX, aquí aparece el opus quadratum, que es la decoración medieval. No sabemos si es medieval cristiana o incluso anterior medieval de Calatayud. Este es un palacio de Calatayud, que no sé si lo distingue, toda la fachada es de yeso y está decorada con el opus quadratum, que es singular, que son sillares. Este otro de aquí es el ayuntamiento de Rueda de Jarón, que está cerca de la Línea,
pues la de Japón, que es una de las ciudades importantes de Al-Andalus, y arriba está levantado un mirador que es un mirador que pudo ser parecido al que pudo haber aquí en Gelsa, en el Palacio de la Plaza. Y finalmente vamos a hablar rápidamente de la iglesia, que yo pienso que se trata de la mezquita antigua de Gelsa, reutilizada y reformada para el nuevo uso de iglesia cristiana a partir de 1526. Y sobre todo ya en el siglo XVII se hace la última reforma en la cual se decora. Porque aquí se ven las bóvedas antiguas de la iglesia, que no es la parte de una de las bóvedas que nos indica que hay unas construcciones que son anteriores. Y como que Gelsa es musulmana hasta 1610, no hay duda que esto fue la mezquita. ¿Qué ocurre? Los pueblos de alrededor de Gelsa, que fueron cristianos, todos tienen su iglesia mudéjar, es decir, de ladrillo con la decoración mudéjar, porque eran pueblos cristianos que encomendaban a los mudéjares la construcción de sus edificios. Arriba tenemos, esta es la iglesia de Melilla, este es el edificio de Quinto, con de ladrillo y yeso, y esto es la actual parroquia, antiguo convento de franciscanos de Pina. Esta, por ejemplo, es una luminaria, una toma tabrín reutilizada para el campanario y requerida en época barroca. En cambio, Gelsa tiene la iglesia embustida, que es un tipo de acabado muy poco corriente. Y la razón puede ser que se trata de la antigua mezquita reutilizada. Y ya finalmente, ¿qué pasó en otros pueblos que también eran tabríes o mudéjares que fueron expulsados en 1610 junto con los de Gelsa? Pues las antiguas mezquitas en esos pueblos, la mayor parte de ellos las derribaron y hicieron una iglesia nueva. Al hacer la iglesia nueva se hizo, como era lógico, en el estilo barroco, que es lo que existía en el siglo XVII. Así tenemos arriba la iglesia de Villafranca era también totalmente mudéjar, que es la iglesia barroca. La iglesia de Urrea de Gaén y la de Yaceite, las dos son unas iglesias ya del siglo XVIII, de planta centrada, que son muy originales, son de las mejores del siglo XVIII que hay en Aragón, que ya veis que son iglesias con un aspecto de arquitectura occidental como corresponde cuando haces una iglesia nueva. No así cuando haces Gelsa, que no tiene ninguna lógica que tenga ese aspecto tan rudimentario o tan, vamos a llamarlo entre comillas, pobre. Y finalmente esta es la iglesia de Caranda es un pueblo totalmente mudéjar, y ya se ve que la iglesia es la iglesia también de época barroca. Y yo creo que por esto ya hemos acabado. Sí. Pues bien. Llega el momento de Jaime. Muchas gracias, Javier. Ha sido muy emocionante ver pues eso, todo el pasado de Gelsa, desde los romanos, a imaginarse los barcos pasando por aquí, ¿verdad? En vez de la autovía ver esto lleno de barcos y todo el comercio que podía haber, y esos cazadores de zomas, que va a seguir entonces Jaime con el relato, con otras torres, y también qué literatura, ¿verdad? Podemos sacar, qué historias que encierran estas torres. Yo me incorporo a esta historia de los arquitectos de Javier y José Miguel. En 2008, yo soy de Tauste, cuando empiezo a descubrir una serie de circunstancias en la torre de Santa María que me demuestran que esa torre no se había hecho en el contexto de un campanario que acompañara a la iglesia, sino que se trataba de un edificio anterior. Si era un edificio anterior, con la antigüedad de la iglesia, que se hizo en edad muy temprana en el mudéjar, pues nos teníamos que remontar a época islámica, y ahí es donde surge mi fascinación. Es decir, nos habían educado en la mentalidad de que antes de la llegada de Alfonso I el Batallador, estas tierras eran casi un desierto, con escasa gente, con mucha pobreza, que no había esplendor, y que empieza a alcanzar un progreso a partir del momento en que los cristianos se apoderan del territorio. Sin embargo, el descubrimiento de que la torre de Santa María de Tauste
pues no podía ser otra cosa que un alminar. Nos indicaba que si era un alminar con lo grande que es esta torre, que estamos hablando de una torre octogonal hecha de ladrillo y yeso de 47 metros de altura, pues tenía que acompañar a una mezquita en consonancia en cuanto a grandeza y que por tanto el pueblo pues se trataría de una ciudad en consonancia también. Y a esto es donde los historiadores nos desacreditaban, que decían que no podía ser porque según las crónicas, cuando Alfonso I se presenta en Tauste con su tropa, allí había unas casuchas encima de un cerro y muy poco más, y que no había gente. Entonces, bueno, pues si no había gente, yo estaba convencido de que tuvo que haberla y me puse a indagar dónde estaría aquella gente, ¿no? O sea, si Tauste había sido un pueblo importante, se supone que habría un cementerio importante también. Y coincide con unas fechas en las que aparecen unos enterramientos en la zona de Ensanche, en las calles de afuera, que decían que correspondía a unos enterramientos de 1885, porque en aquel año hubo en Tauste una epidemia de cólera. La mortandad fue terrible y no daba tiempo a enterrar a las gentes, y que los esqueletos que salían allí que tenían que ser de aquella época. Pero yo vi que no se trataba de fosas comunes, lo puse en comunicación de la Asociación del Parcial, se contrató a un arqueólogo, hicimos unas cartas arqueológicas y efectivamente se descubrió que eran enterramientos islámicos, es decir, estaban los cuerpos depositados de costado con la cara hacia la Meca. Empezamos a indagar en qué lugares habían aparecido en años anteriores, elaboramos un plano de la zona y descubrimos que se trataba de un cementerio de unas 3 hectáreas de superficie con una densidad de enterramientos muy grande. Calculaban unos 4.500 enterramientos de adultos más los infantiles intercalados entre los mismos, y ello, claro, nos indicaba claramente, hablen las crónicas o no hablen de Tauste en la época islámica, que Tauste ya era una ciudad importante. Y además la situación de la necrópolis nos indicaba la gran extensión del pueblo, porque los musulmanes, a diferencia de los cristianos que enterraban a los suyos dentro de las iglesias o en las inmediaciones, los musulmanes heredaban la costumbre de los romanos, que consistía en hacer su cementerio fuera de la ciudad, pero pegado a la ciudad y junto al camino principal que llegaba a esa ciudad, en la creencia de que los que allí estaban enterrados, que eran sus familiares, iban a protegerles contra la entrada del mal. Ahí es en el momento en que ya es indiscutible que aparece la población que justificaba que allí hubiera un alminar semejante, que todavía existe bajo la expresión errónea de que es una torre mudéjar. No es mudéjar, es una torre zaguén. La sorpresa es grandísima porque esto da un vuelco tremendo a la historia no solamente de Tauste, sino de todo el valle del Ebro. El paisaje que tenemos en Tauste es el mismo que en Gelsa, es un desierto con unos oasis que son los ríos que lo surcan. Es un paisaje que se parece enormemente a Persia, a Irán. Allí los oasis son como islas en medio del desierto, y aquí son lineales. Y descubrimos que la historia real es un poco diferente a la que se nos contó en la escuela. Es decir, los musulmanes se presentan en la península en el 711, porque son llamados por una de las dos facciones de los visigodos que siempre andan en sus luchas. Por la intervención de los musulmanes que han cruzado el estrecho, se vence a don Rodrigo. En España se produce un vacío en el poder, que lo ocupan los musulmanes, además de forma curiosa porque por indicación del obispo católico de Sevilla. O sea, entonces es de esa forma como se introduce el Islam en la península y se implanta un sistema de sociedad, un modelo de sociedad que viene de Oriente
que no tiene que ver con el occidental. Entonces el occidental está sumido en la miseria después de la caída del Imperio de Roma, y viene los progresos del mundo más avanzado de aquella época, que es de Bagdad, porque entonces el califato está, bueno, entonces aún estaba en Damasco y se traslada a Bagdad. Esto es en el siglo VIII, nos vamos al siglo XI, que es en la época que se construyen los alminares que Javier ha descrito antes, y es una cultura que viene de un suceso muy importante en este territorio. En el año 1018 el califato de Córdoba se desmorona, y en Zaragoza, en Saracusta, el emir va y declara su independencia. 1018 es el año en el que por primera vez en el territorio que vivimos aquí nosotros, en el actual de Aragón, se funda un reino independiente, cuando todavía el reino de Aragón aún no existía. El de Aragón se funda en el 1035 en los valles de Hecho, y muy pequeño. Entonces los sultanes de Saracusta, claro, como dan la espalda a Córdoba, se miran en Bagdad, que es donde está el gran esplendor, y por la liberalidad que adoptan en sus formas de gobierno, vienen gentes de la élite de Córdoba, pero también del mundo oriental, que nos traerán una arquitectura muy singular, que es esta arquitectura de ladrillo y yeso, que ahora nos parece que es una cosa tan normal, incluso que es vulgar, pero en aquella época tuvo que fascinar de gran manera. Empecé a publicar estas cosas. Uno se va dando cuenta de la reticencia que hay a comprenderlo. Es muy difícil cambiar la visión de las gentes, y se me ocurrió que quizá creando una obra de literatura en forma de novela histórica, con unos personajes de ficción donde se desarrollan pues una serie de dramas humanos de las vidas de esas gentes y tal, y enmarcándolo rigurosamente dentro de su contexto histórico, pues que quizá la gente empezaría a comprender realmente qué es lo que hubo aquí en aquella época, qué cosa tan maravillosa y fascinante. Hacerlos suyos, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos a extraer los primeros esqueletos del cementerio islámico de Tauste, la gente, había quien se acercaba y que decía, ¿y por qué os molestéis en esto? Total, son moros, ¿no? O sea, nos perdura la mentalidad de que si algo no ha sido del cristianismo, o sea, si no es católico ya no ha podido ser español, ¿no? Y nos cuesta pensar que los que vivieran en aquella época, pues dentro de su religión, pues eran españoles, aunque no se llamara España entonces, eran de aquí. Tal y como os decía, a partir de esas ideas empecé a elaborar una historia que la titulé El alminar de Taús. Es la historia de un muchacho, pues que es de Tauste, que por circunstancias de familia y tal se ve obligado a marcharse de su pueblo, y entonces inicia un periplo de vivencias que le lleva pues a la Almunia, le lleva a Calatayud, a Ateca, está en Zaragoza, en fin, una serie de poblaciones y de lugares que le llevan a aprender el oficio de alarife, y que terminará la historia con la construcción del alminar de Taús, que es esa historia, que es esa torre que
aún existe y que bueno, se le catalogó dentro del Mudéjar, pero que en realidad es una torre jabrín. Yo les invito a que la lean, la tienen aquí en su librería, aquí en Gelsa, a disposición, y bueno, si les gusta y de aquí a un tiempo les apetece que yo vuelva a Gelsa y que establezcamos un coloquio en torno a esta historia, pues estaré encantadísimo y agradecidísimo. Y agradecer al pueblo y a todos ustedes la atención que hoy nos dispensan. Hemos visto el poder evocador que puede tener lo que nos rodea, unos edificios que, sabiendo leer entre sus ladrillos, entre sus paredes, encontramos historias que luego crean libros, que luego crean mundos. Yo les recomiendo que, además de leer el libro de Jaime, si les apetece acercarse por Tauste, es realmente impresionante. Yo tuve la oportunidad de conocer el enterramiento, la necrópolis que hubo allí en el momento que se ha abierto este invierno pasado para hacer las obras que están haciendo ahí en esa calle. Y es realmente apasionante, impresionante lo que nos encontrábamos allí. Y además que la vivencia también de mucha gente de Tauste, igual que ahora hablaremos también de las vivencias de la gente de Gelsa relacionado con el barrio de Los Cubiertos, que habían convivido, pues porque a lo mejor en tormentas salían restos y todo esto. Y sé que el Ayuntamiento de Tauste tiene una visita en la que, además del alminar, hacen también una explicación de una pequeña parte que se ha quedado abierta para que el público la pueda ver y entender. Y es realmente una de las joyas que tenemos ahora mismo en Aragón y que, como has dicho, Jaime, está reescribiendo la historia de Aragón, nada menos. Es un hallazgo que ha reescrito la historia de Aragón. Estáis todos invitados a visitarlo, no sé si en este momento, antes de pasar a la segunda parte, que nos vamos a ocupar un poco más del cine, de la parte estética, ¿a alguien le apetece hacer alguna pregunta a nuestros dos arquitectos aquí? ¿Qué quieres preguntar? La antigua foto de Gelsa no se parece mucho ahora. ¿Que la antigua? Foto de Gelsa. La foto primera. Sí, efectivamente, la plaza era muy diferente, porque por un lado estaba cerrada por la parte que mira al actual ayuntamiento, con el edificio de la Casa de la Villa, y por otro lado eran las fiestas, estaba todo engalanado, ponían las galeras y los carros alrededor para hacerle la gente pudiese ver las vaquillas y los toros, y sí, era algo diferente. ¿Alguna cuestión más? Tengo una pregunta. Te has comentado que la iglesia quizás fuera la antigua mezquita y siempre se había dicho, y incluso en algunos de los libros que hay de referencia de la historia de Gelsa, el que escribió el Lazaro, el religioso este señor, pues que quizás era la mezquita, la iglesia está de San Pedro, que está en la calle San Pedro, el edificio este que entra a Los Cubiertos. Entonces, no sé, me llama la atención, ¿verdad? Lo normal es que en todos los sitios, en todas las culturas, cuando entra una nueva religión, en este caso, cuando llegaron los musulmanes, pues los principales templos de cristianos que antes habían sido romanos, pues el principal templo se convierte en la principal mezquita. Eso ocurre en casi todos los sitios, excepto en Zaragoza, que por una serie de circunstancias la mezquita Al-Jama, que es actualmente la SEO, se ubicó en un sitio diferente en el centro de la plaza, pero es un caso excepcional. Y al revés, entonces cuando llegan los cristianos, lo que hacían era consagrar la mezquita, y además estaba documentado, la mezquita mayor, o la mezquita, si es un pueblo, María Horta, se consagra al culto de cristiano, y décadas después, o algún siglo después, se derriba cuando hay dinero y se convierte en una iglesia. Por ejemplo, el Piquete de Quinto, antes la iglesia estaba allí, de Santa María, pero en un momento determinado, en el siglo XV, o finales del XIV,
amenaza ruina porque era vieja, era la antigua mezquita, entonces se decide derribarla y se hace nueva. Por eso la iglesia de Quinto es una iglesia mudéjar de principios del siglo XV. En el caso de Gelsa, yo entiendo que la iglesia parroquial, sí, a ver, en 1610 tenía unos 1.600 o 1.700 habitantes, de los cuales solo 3 con sus familias eran cristianos, que eran el cura, lógicamente, no estaba casado, el cura era cristiano, el barbero ponía un cristiano viejo para evitar que los musulmanes siguiesen con la práctica de la circuncisión, y el tercero, pues posiblemente era, según me ha explicado un investigador de Quinto, Antonio Jardiel, que posiblemente era el administrador del barón de Quinto, se lo había mandado de Quinto, que casualmente era un Gonzalo, o sea, me imagino que sería un antepasado mío. Y los demás eran todos musulmanes. Entonces lo que hacían es el principal templo del pueblo, que era la mezquita, que estaba en la plaza, esa se transformó en iglesia. Y ya después de la expulsión, ya el barón de Quinto, ya, que entonces era conde de Sastava en aquel momento, o marqués de Osera, pues ya decide hacer una remodelación total. Y en vez de derribar la mezquita, se ve que era una mezquita grande, en vez de derribarla y hacerla nueva, como hemos visto que pasó en Calanda o en Urrea de Jaén o en Villacente, lo que hizo fue remodelar la capilla. En Zaragoza, por ejemplo, el aseo se fue remodelando a lo largo de la Edad Media, y la parroquieta, ese muro impresionante que mira a la calle lateral, ese es islámico, está incluso con la firma del arquitecto que lo hizo en el siglo XI. Lo que ocurre es que el arzobispo que hizo aquí su capilla, lo que hizo fue adaptar ese edificio a un nuevo uso de una capilla cristiana funeraria. Y yo por eso estoy convencido de que en donde está la actual iglesia estuvo la mezquita principal. A lo mejor otra iglesia que pudo ser la mezquita, pudo ser una mezquita de barrio, o fue la iglesia que hubo durante la época islámica para que cuando los pocos cristianos que había tuviesen que ir a una iglesia cristiana, pero dudo mucho que la actual iglesia de San Pedro no ocupe el mismo sitio, incluso los mismos cerramientos, o sea, las paredes exteriores sean los de la antigua mezquita. Perdona, a colación con templo. Bueno, el otro día, ayer, hablando en Almonacid de la Cuba, nos contaron de su barrio verde, de su barrio judío. Entonces yo también les comenté que aquí también había un barrio judío, no es el tema que estamos tratando, pero ¿sabes si hay constancia de algún templo, de alguna sinagoga? No, yo aquí en Gelsa no hay constancia, ¿no? Y las cosas que hay publicadas del señor de Falcón de 1905 tampoco lo menciona. Yo creo que aquí no había judería. Es que aquí la actividad principal que tenía Gelsa, que yo creo que la riqueza de Gelsa le viene más por el río que por la huerta, que por la huerta no es poco, ¿no? Pero bueno, la huerta es un pueblo más de la Ribera del Ebro, ¿no? Con más o menos huerta que Piña, que Quinto, que Fuentes, que Villafranca, etc. Pero en cambio, el tener una ocupación que está documentada, y unas publicaciones que han hecho los historiadores sobre la navegación del río y los lugares donde había embarcadero o puerto, se está documentado, incluso hay un pleito del siglo XV entre Gelsa y Quinto, porque los de Gelsa protestan no sé si a Justicia o quién protestan, de que unos de Quinto han venido y han roto no sé qué parte de las instalaciones del puerto de Gelsa, que era su principal medio de vida. O sea, que los gelsanos tenían, el dinero les venía fundamentalmente de la vida comercial y de dedicarse a ser marineros en el río. Pero vamos, de judíos no. O sea, que consideras que lo que nosotros conocemos hoy como Barrio Verde no fue judería. ¿Aquí el Barrio Verde en Gelsa? Sí. Pues no. Entonces sí que será judería, sí. El Barrio Verde suele ser. Claro, es que fue por el comentario ayer de su Barrio Verde, que por lo visto es muy curioso, tal. El nuestro, el de Gelsa, es muy pequeño, pero y siempre hemos creído que había sido la judería. De hecho, estaría extramuros
de lo que es el casco de la ciudad. O sea, que sería detrás del actual ayuntamiento, más o menos. Sí, eso Vale, es. pues sí que es posible, porque justo allá más allí, probablemente en terrenos de la antigua judería, posible, ahí estaba el convento. Y los conventos, por ejemplo, los jesuitas se instalan en el siglo XVI y XVII en las antiguas instalaciones que habían dejado vacías los judíos. O sea, la San Carlos de Zaragoza estaba en el castillo de los judíos de Zaragoza, o los jesuitas de Aragón en la antigua judería. Y aquí pues se ve que las monjas que vinieron a fundar el convento se escondían allí. Con lo cual, pues, además, a ver, el pueblo conquista, al tener esa relación comercial a través de la navegación del Ebro, pues los judíos estaban allí donde había vida comercial. O sea, una cosa más que no sabía y he aprendido ahora. También lo de que los cercanos van a usar a Jesús, porque hace 2 meses, a través de redes sociales, contacté con una monja, una señora que es de Jesús, que tiene su casa al lado de la mezquita de Jesús, que me decía que su abuela, que era aragonesa, que era de origen aragonés, había sido enterrada con la llave, porque ella creía que el día de la resurrección, o sea, Dios sería consciente de que esa mujer que era de un pueblo de aquí, pues eso para eso era enterrada con la llave, porque era algo muy significativo, que quizás fuera defensa. A ver, es que es una cosa muy curiosa. En 1610, que es cuando se expulsan a todos los moriscos de España, se hace por reinos. El reino de Valencia es el que tenía mayor proporción de moriscos. Y es el que más miedo tenía porque estaba en la zona costera y decían que se ayudaban a los turcos, etc. Entonces, pues toda esta gente, los del reino de Castilla, que había pocos, y los de Aragón y Valencia, que era donde más había, todos van a parar al Magreb, tanto a Argelia como a Túnez y Marruecos. Ese territorio en esa época era desde hacía no mucho, lo había conquistado los turcos, era parte del Imperio Otomano. Y los otomanos, que eran un imperio con muchísimas religiones y pueblos y etnias diferentes, tenían todo muy bien documentado, y entonces sus funcionarios iban inscribiendo a todos los inmigrantes que venían de España y ponían procedencia, pues yo pues soy andalusí o español de Cieza o de Mirabet o de donde fuere, pero los que procedían de Aragón no decían que eran andalusíes o españoles, decían que eran tagarinos o zagríes. Bueno, voy a aclarar que tagarino viene de la misma raíz zagrí, y zagrí viene de cómo se llamaba esto. Entonces, zagar significa en árabe frontera o marca. Es decir, la frontera de Al-Ándalus, estamos en la frontera con el reino de los francos, que está a partir de los Pirineos, es el nombre que recibía todo el Valle del Ebro. Y Cervantes, en el Quijote, ni más ni menos, describe perfectamente lo que son tagarinos, porque están en Argel, que por cierto, en Argel hay un barrio de los tagarinos actualmente. En Argel está preso, en las historias que cuenta en el Quijote, y dice que va a ir a ayudarles a liberarlos para que se escapen de la cárcel de Argel, un tagarino. Y le pregunta al interlocutor, bueno, ¿qué es un tagarino? Que bueno, pues en España llaman mudéjares a los moros del reino de Granada y tagarinos a los del reino de Aragón. Es decir, que en aquella época tú decías tagarino y ya sabías que era un moro aragonés. Y estos moros aragoneses, cuando van a Túnez o a Argelia, cuando se identifican, ellos no son españoles, ellos son aragoneses, es decir, tagarinos o zagríes. Lo que estamos aprendiendo esta tarde, ¿eh? Bueno, hemos visto cómo un edificio, una construcción bien leída nos puede inspirar una historia, nos puede llevar a otros mundos. Estamos hablando de marineros, estamos hablando de barrios de aragoneses en África. Algo así le tuvo que pasar a Susana un buen día, que tuvo una idea y ella la vio convertida en imágenes en movimiento, y para eso pidió ayuda a Antonio Baldovín, que le acompaña, y han hecho
Un corto que estrenamos hoy aquí. Vamos a tener todos el gustazo de poder ver este estreno. Y antes de verlo, que vamos a verlo justo a continuación, si les puedes pasar el micrófono, por favor, a Susana y a Antonio, yo os pediría una respuesta muy breve a una pregunta. Y es, ¿qué pinta aquí, qué papel tiene el barrio de los cubiertos de Gelsa? Porque aquí pinta mucho. Pinta porque una pintora se le ocurrió también pintar una fotografía en el lavadero, una fotografía, era sobre la violencia, trataba de la violencia de género, y al tratar sobre la violencia de género, que fue Teresa Roche la que la pintó, pues ya esa simbiosis fue la que hizo que hablara con Antonio Baldovín para que el barrio morisco se involucrara en ello. Y Antonio, lo convertiste en un personaje más, al barrio. Exacto, es un escenario, yo ya lo conocía anteriormente, de hace 25 años así, de cuando era más mozo y venía aquí de fiestas, que soy de Montesebro, y efectivamente, para mí era muy interesante en la parte cinematográfica, pues intentar buscar con la cámara y usando drones, pues cada rincón, cada esquina, panorámicas, cenitales de lo que es este escenario, que para un aspirante a cineasta pues es un lujo. Muy bien, pues vamos primero, si les parece, a ver el corto y después tenemos un coloquio con Susana, con Antonio y con Ana, que es también protagonista en este corto.
Hemos visto belleza, hemos visto sentimientos intensos y unas calles que se convierten en un personaje más. Este corto que acaban de ver surge de Susana Tolosana, nacida en la Puebla de Alfindén. El amor le trajo a Celsa, donde lleva ya 24 años. Su gran pasión es la fotografía. Es autodidacta, aunque ha estudiado y realizado varios cursos para seguir creciendo como profesional. Sus obras han sido protagonistas de varias exposiciones individuales y también colectivas. Y además ha recibido varios premios. Susana, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de este corto? Nos has comentado que ha sido por un cuadro, pero luego, ¿por qué es el desarrollo? Porque en principio eran unas cadenas simplemente y tú lo llevas a la violencia de género. Sí, pues simplemente porque como ahora en estos momentos es algo que está tan de moda, por así decirlo, aunque no tendría que ser así. Tristemente. Así es. Entonces fue el ver la vinculación que había y decir, pues esto es un problema y es una manera más de llevarlo, de darle visibilidad. ¿Cómo es la fotografía en el barrio de Los Cubiertos de Gelsa? Pues muy bonita. Da igual que sea por la mañana, que por la tarde, que por la noche. Luces, sombras, líneas, gente, arquitectura, nunca mejor dicho, tiene todo. Si ahora viniera alguien de fuera, algún fotógrafo amigo tuyo que nunca hubiera estado aquí, ¿tú qué consejos le darías? ¿En qué le dirías, mira, fíjate en esto, fíjate en lo otro, ojo las sombras, ojo las luces, porque entiendo que los blancos pueden quemar, ¿no? Aquí y el juego también de luces y sombras puede dar realmente, ¿no? Sí, pero como yo soy muy de detalles, que se fijarán en los pequeños detalles, como tal cual como Javier y Jaime, que se miran en el mínimo detalle, pues es eso, la esencia, los cubiertos, la luz, las sombras, una persona que está pasando, es que son momentos, son detalles que depende del día o de la mañana. Una señora que está paseando por la calle, es que es lo más bonito del mundo y además en esos cubiertos. ¿Tienes algún rincón favorito? Pues tengo muchos y de Gelsa muchos, faltaría más, pero es que no sé decirte porque en cualquier momento aparece la foto saliendo por la mañana, por la tarde, porque a mí me gusta, antes de cruzar, de irme por la calle directa hacia la calle Mayor, que decía Javier, yo prefiero siempre meterme por los cubiertos, siempre hay algo que ver, algo diferente, algo que te sorprende. Cambia con cada momento del día, cada estación, entiendo. Así es. Bueno, y también cómo fue el proceso desde que a ti se te ocurre, que se lo cuentas a Antonio, lo embolicas, como decimos aquí, ¿verdad? Y ahora que lo ves, ¿qué sientes? Pues una alegría inmensa de tener a dos personas tan importantes. Antonio es para mí alguien muy especial, igual que Ana. Entonces pensé en ellos porque eran los principales para hacer esto. Es que no hay más. Y Eduardo, porque Eduardo Andreu, igual que Itziar y también ellos, es que han sido todo lo que necesitaba para hacer que saliera tan bonito este corto. Muy bien, un sueño, una visión hecha realidad por el director Antonio Baldovín, que como decimos es cineasta de Fuentes de Ebro y cuenta ya en su currículum con una quincena de cortos. Son obras que han participado en concursos, varios de los cuales ha ganado. Antonio, cuéntanos cómo ha sido rodar en Gelsa, cómo fue el rodaje. Fue un rodaje bonito, con gente que aprecio y que ya había colaborado en otros proyectos y bueno, un rodaje lleno de recuerdos también, de muchos años atrás y como te he dicho hace un momento, en un escenario pues aquí en este pueblo muy importante y conocido sobradamente por otros pueblos de aquí de los alrededores. ¿Conocías ya Los Cubiertos? Sí, conocía el barrio de Los Cubiertos, pues lo típico, ¿no? Cuando eres joven y te vas al pueblo de al lado de fiestas o a dar una vuelta, pues en esa vuelta casi siempre, digamos que... ¿Alguna historieta? ¿Tendrá alguna esquina alguna de allí? historieta que bueno, me la guardo. Venga, nos la guardamos. Pero esa manera de mirar, pues de joven que va de fiestas, a pasárselo bien, con amigos, la verdad, es muy distinta a la que hayas tenido que aplicar aquí ahora. ¿Te ha cambiado la mirada cuando te encargó Susana hacer este proyecto? Entiendo que vendrías y dirías, tengo que cambiar la mirada, voy a ver aquí localizaciones, esquinas, luces. Claro. ¿Cómo te ha cambiado? Totalmente. Había que
intentar sacar una historia y sobre todo pues ficcionar, digamos, esa historia con este escenario, dándole la importancia al escenario, pero sin descuidar esas breves interpretaciones, esa especie de persecución, que al fin y al cabo es la metáfora, ¿no?, de este corto, y obviamente vinculándolo con un tema tan delicado y tan desgraciadamente presente, y al final pues un poco fundirlo con ese mural, digamos, esperanzador y esa ruptura de cadenas. Porque aquí se mezclaría incluso un poco varios temas de los que estamos hablando aquí. Hemos visto el plano de Gelsa y en detalle en concreto del barrio. Y si lo pensamos, se crea un poco de laberinto a pesar de que está dividido y bien organizado aparentemente sobre el plano, pero sí que da una sensación que llega un momento que dices no sé dónde está el norte, no sé dónde está el sur. Quizá el tener la arquitectura, el tener las casas tan cerca unas de otras que te quita horizonte, eso lo has aprovechado también, ¿no? Totalmente. Eso en el momento cuando ya vine el día del rodaje con Iciar y con John, enseguida vimos la cantidad de opciones que teníamos para un poco dramatizar y enfatizar esa persecución y esa historia. Aunque es un corto muy, muy breve, pero yo creo que esa sensación se transmite. Planos cenitales, además hemos visto, planos cercanos y agobiantes. Lo árabe también está en la teja, ¿no? Está claro que también reside ahí. Hace ya más de 400 años que digamos, se expulsaron, se echaron y ya no están aquí, entre comillas, pero sí que obviamente toda esa presencia continúa, tanto en la arquitectura como en todo. Y a ver, a mí realmente me apetecía mucho desde hace un tiempo usar un dron, usar varios drones para conseguir estos efectos, estos planos que habéis visto aquí, y pues un poco cuando Susana me llamó, me contó un poquito esta opción y empezamos a darle una vuelta a esta historia, pues enseguida la teja era un personaje más, una tonalidad y esa búsqueda de transmitir otra sensación. Un director como tú siempre tiene en mente una parte del cerebro dedicada a una agenda de localizaciones para que sirvan como decorado perfecto en alguna escena futura o en algún otro proyecto. Además de cómo lo has grabado ahora, de Gelsa utilizado para esta sensación de agobio, de laberinto, ¿no?, podríamos decir, ¿qué otras historias cinematográficas crees que podrían tener este escenario también de Gelsa? Desde luego alguna de carácter histórico, ¿no?, por lo que estamos viendo. Sin o duda, incluso irnos sí, a África, sí. ¿Cómo lo ves? Sin duda, de carácter histórico, muchísimas opciones. Y pues, tanto en ficción como no ficción. Y creo que es un barrio tan bonito que cualquier historia puede tener sentido, porque a nivel de realización, lo que he comentado hace un momento, para un realizador, soñador, como quieras llamarlo, tener esa herramienta, un escenario así, es un poco dejarte llevar y buscar esa fluidez con las imágenes y vincularla a cualquier historia que tengas en tu cabeza. Sin duda, tiene cualquier opción. En este proyecto estamos viendo que sois gente que vive o ha nacido en unos pocos kilómetros, muy cerquita del Ebro, y desde luego no son grandes ciudades. Es un proyecto que además tiene como protagonista a Gelsa y a su barrio de los Cubiertos. Es importante, ¿no?, también salir de las grandes capitales y de los decorados urbanos de siempre. Yo creo que esto también abunda en el amor propio para los pueblos. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo en todos mis trabajos cortos, incluso en la película que estoy preparando, el ambiente rural, el ambiente donde yo me he criado y pues prácticamente sigo habitando, es importante reflejarlo. En el anterior corto que hice antes de esta encadenada, pues mostré una parte de Fuentes de Ebro, que es mi pueblo, que es la estación del tren. Es un lugar muy especial para todos, aunque la usemos más bien poco. Y sin duda en proyectos venideros pues voy a seguir utilizando
aunque sea en un porcentaje de planos, digamos, todas las zonas rurales que siempre un poco me han marcado en la infancia o he ido conociendo posteriormente y quiero compartirlas, ¿no? Esa visión. Bueno, y también el rodar aquí, ¿cómo fue? ¿Los vecinos se acercaron? ¿Les hubiera encantado participar? Cuéntanos cómo fue. Bueno, fue un poco divertido, porque claro, estás ahí pendiente de muchas cosas, digamos que íbamos un poquito justo hace tiempo y pues se acercaban, preguntaban, pues luego... Un poco de revolución ese obviamente día, ¿no? pillas a la gente haciendo su vida normal. Una señora que va a la carnicería, otro que pasa con la bici, otro que se va a dar una vuelta y un poco pues... también es lo bonito de los rodajes. A mí me encanta que cuando estoy en cualquier lugar rodando, pues se me acerque alguien y me cuente una historia de pues mira, esta zona, esta tal, y forma parte de ese encanto. Otros realizadores pues dirían, por favor, fuera, quítese del medio, tal. A mí me gusta, a mí, vamos, por mí fuera, habría sacado a la señora que pasó con la bici, habría sacado, menos mal que tengo Iciar del Río, que pone un poco de acotación a mis locuras y bueno, pero sí, la verdad es que para mí es especial, no jamás me voy a enfadar con nadie que me encuentre durante un rodaje o que se meta en un plano, al revés, lo repetiré con mucho gusto y digamos que aprovecharé la circunstancia de una forma divertida. Y como protagonista de la historia, Ana Continente, gelsana, actriz y bailarina. Su formación en danza e interpretación le ha llevado desde Zaragoza a París, Brasil o Senegal, entre otros muchos lugares. En 2021 ha recibido además la mención de Artes Escénicas y Pedagogía en Danza en la Gala de Teatro Premios Ares Escena 2020. Tiene su propia escuela de danza y su propia compañía. Han interpretado la protagonista de Encadenada. ¿Cómo te sentiste en esta interpretación? Es una interpretación nada sencilla, por mucho que sean muy pocos minutos. Bueno, hola queridos paisanos de Gelsa. Bueno, pues la verdad es que fue un viaje emocional porque, claro, sobre todo ya antes de meterme en la interpretación, pues porque yo llego al barrio de Los Cubiertos y claro, me encuentro pues con una relación muy íntima porque yo me he criado aquí, yo vi el mar a los 17 años o 16 por primera vez y toda mi formación ha sido tardía y siempre me decían, ¿tú has bailado cuando eras pequeña? Y yo siempre decía, yo lo que hacía era robar albergues, vamos. O sea, que no empecé una formación clásica, por ejemplo, que fue tardío, pues porque me crié aquí y soy de aquí. Los 14 años ya fui a estudiar fuera y ya empecé a volar y a casi no volver más, ¿no? Pero bueno, pues siempre he sido una persona con una raíz muy profunda, porque es verdad, yo soy muy cosmopolita, pero soy también muy de Gelsa. Una gelsana del mundo. Exactamente, eso es. Entonces, bueno, claro, pues vi eso, el antiguo horno, el antiguo correos, pues todas las personas que vivían aquí, la tarcheta, y además la actriz que estaba conmigo, pues era una persona que, fijaros, había venido a mi estudio un año para formarse en danza teatro y me la encuentro aquí ya con una profesionalidad tremenda que tiene. Y claro, pues ella lo veía, pues salía hombre, Ana, dice, pero tú eres una artista de rock, ¿no? O sea, como una famosa. Digo, hombre, es que este es mi pueblo. Digo, estas personas me conocen porque soy de aquí, ¿no? Y bueno, esa cosa de reconocer lo que pasaba detrás de las paredes, ¿no? De quién habita, pues mi tío Luis, que para descanse, y mi tía Josefina, los veía pues, tomando la fresca, en fin, yo tuve un recorrido de imágenes y mi imaginario, pues bueno, no sé, fue también una herramienta para usar, porque una actriz cuando llega a un espacio tiene que tener una documentación para impregnarse de todo, ¿no? Yo desde luego la tenía, ¿no? O sea que fue muy precioso. ¿Y cómo te enfrentaste a tu papel? Porque estamos hablando de la violencia machista, un drama ancestral que no para de golpearnos. ¿Cómo te enfrentas, siendo que no tienes diálogos, que tienes muy poquito tiempo y tienes que expresar mucho, muy contundentemente? Pues en principio hablábamos, claro, de bailar. Era antes de definirse el papel más tirando hacia lo que es una interpretación de una actriz, pues incluso yo me preparé secuencias de danza y tal,
Pero claro, ya vi que la dirección a interpretar aquí no era tan abstracta como puede ser la danza, que si bien el cuerpo es un contenedor de emociones y una expresión que incluso muchas veces las palabras no pueden dar ese significado, pero aquí era muy concreto, no era cuestión de... Entonces sí, hay un trabajo pues de vivir, primero, pues entrar en el papel significa para una actriz imaginación, ponerte en el papel de alguien sin involucrarte, es decir, juegas con las emociones, pero no eres víctima de esas emociones, sino que son herramientas, como el paisaje es herramienta. El espacio que tú invades con una interpretación es una parte que te ayuda a meterte, y obviamente lo que estáis diciendo pues es que es tremendo. Yo vi el barrio de Los Cubiertos como si no fuese de aquí. De repente cuando me metí digo, o sea, no tiempo, no espacio. Puede ver una persona con un burka que sale, puedo ver el Mediterráneo al fondo, o sea, empecé a observar, claro, cuando estás en la interpretación observas como si fueras una cámara. Entonces empecé a captar cosas que tal vez nunca había captado y eso me ayudó mucho a meterme. Y luego el conocer, como os comento, pues el paraje en donde me estaba moviendo. Y bueno, y luego pues, a poca sensibilidad que tengas, pues yo llegué, por ejemplo, a la acequia, yo iba con mi madre también a ayudarla a lavar la ropa y eso yo lo he vivido. Entonces, llegué a ese espacio y me eché a llorar directamente al entrar con las cadenas y luego, bueno, pues también, como decía Carmen Machi, yo me pongo los zapatos y ya estoy en el personaje. Entonces, una cadena, que el teatro al fin y al cabo es acción, te mete rápidamente en la cosa, ¿no? Es decir, que para ti el día de rodaje fue mucho más allá de tener que interpretar un papel, aunque fuera en tu pueblo. Realmente viviste un gran momento de emoción y de tensión. Mucho. No me lo imaginaba, la verdad, porque, bueno, yo vine, pues como una profesional a trabajar a un encargo, a mi pueblo, pero sí, superó la experiencia, superó las expectativas, sobre todo de apreciar mi pueblo desde otro lugar, desde la distancia y de ver que tenemos aquí un rincón bastante, ¿cómo deciros? No sé si, yo creo que sí se empieza a apreciar, pero muy apreciable. Incluso alguna fachada que se había caído y se veía el interior, ahí donde está el Correos, hacia la plaza, no sé cuál es, la que vive ya la Marina, en fin, no sé ahora cómo se llama esa plaza, los Cuchares, en fin, bueno, pues había ahí una fachada que se había caído y digo, ¡guau! ¿Pero qué es esto? El interior de una casa como se había quedado, pues tal vez en años 70. En fin, y bueno, pues sí, la verdad es que sí, yo viví un mundo de recuerdos que me hizo recordar quién soy. Es muy fuerte. Es decir, que también un poco como le ha pasado a Antonio, que vosotros habéis recorrido 1000 veces estas calles, pero realmente esta oportunidad os ha hecho verlo de otra manera, ¿no? A ti también. Yo entiendo que pues cuando vengas de paisa, ¿no?, por decirlo así, seguirás pensando en todos los recuerdos de tu familia, pero que ahora mismo también lo puedes ver con otros ojos. Yo además es que sin quererlo me hice especializar, casi me he especializado en danza y arquitectura, porque he participado en muchísimos, ahora estaba programada en Galicia, que por falta de presupuesto no he ido, a Santiago de Compostela, y sí, pues yo trabajo mucho en la calle y por mucha escenografía que puede hacer un gran escenógrafo, obviamente no tiene el peso de una escenografía que es pues urbana, un edificio, o sea, la realidad por supuesto que supera la ficción y claro, pues por supuesto que cuando tú habitas un espacio desde una interpretación, te transforma a ti, pero transforma también al que ve ese espacio desde otros ojos, que es pues, el cine, el teatro, la danza. Un espacio te transforma y transforma al que lo ve, después de invadirlo con el arte. Y igual que le he preguntado a Antonio que para qué otra película, otro proyecto podría servir como escenario, ¿tú verías también algún espectáculo, algo de danza relacionado allí en Los Cubiertos? ¿Cómo te imaginas danzando allí, bailando entre Los Cubiertos? ¿Qué harías? ¿Qué te inspira? Claro, yo incluso eché de menos bailar más, porque yo es como el que viene a hablar de su libro, digo yo que quiero bailar. Y al final pues sí que metimos un porté, porque Sonia además era mi alumna y ella me conocía. Fue mi alumna, que ya no lo es una gran profesional. Pero vamos, que dije, oye, Sonia, vamos a meter aquí un poco tal de...
porté tal cual, y bueno, que además el guión estaba perfecto como estaba. Pero sí, claro que sí, ese es un paraje para bailar, pues tiene, como tú muy bien decías, unas estructuras, las líneas, el no tener el horizonte que te da esa cosa tan... Pero bueno, como escenografía histórica, por supuesto, porque es que lo que decíamos, ¿no? Digo, yo aquí estoy representando a una mujer que está perseguida y que es acosada, violencia de género, te llevaba pues eso a cualquier cultura pues oriental, mediterránea, que ya sabemos todos que actualmente pues ahí sí que están las mujeres sufriendo de verdad todo esto, y aquí pues en el silencio también. Entonces bueno, pues obviamente este lugar pues es para un artista es una inspiración hacia cualquier dirección, como tú muy bien decías, y danza por supuesto, porque geométricamente es una cosa tremenda. A mí me gusta jugar mucho con la geometría y jugar con lo que es pues la emoción dentro de un espacio pues arquitectónico, ¿no? Que cómo se confronta, cómo se elabora. Pues como ven, nos hemos desplazado por un montón de mundos, hemos sido marineros, hemos estado en rodajes de cine que algún día llegarán seguro. Para poder bailar nos hemos ido pues quizá a África, quizá a Asia, hemos recorrido un montón de situaciones, de momentos en la historia, hemos viajado en el tiempo y en el lugar y no nos hemos movido, aunque se lo parezca, no nos hemos movido de aquí, de este salón de actos de Gelsa. Hemos conocido algo tan cercano como este barrio de los cubiertos, las visiones desde la arquitectura, la literatura, la fotografía, el cine, la interpretación y la danza. La cultura nos hace ver distinto lo de siempre, nos hace leer la realidad con otros idiomas. Terminamos aquí este acto y a quienes participan ahora en la visita guiada les emplazo a continuación para hacerlo. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde.